Hello, everybody, and welcome back to Hola a Neutrality todos Studies. y bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Mi nombre es Pascal Lotath, de la Universidad de Kioto, y hoy me acompañan mis colegas, la doctora Alexandra Hofer y Roberto Zamora, ambos abogados y profesionales del derecho. Roberto es de Costa Rica y actualmente se encuentra en la UE, y Alexandra también es de la UE. Ambos han trabajado en derechos humanos y derecho internacional, y Alexandra, en particular, en derecho de sanciones. Así que hoy, en este seminario web, queremos analizar los recientes desarrollos en la política de sanciones de la OEM y qué se puede hacer respecto a este régimen completamente nuevo que tenemos. Así que, Alexandra y Roberto, bienvenidos. So, Alexandra and Roberto, welcome. Hi, Pascal. Gracias. Thank you so much for joining. Maybe just to introduce, Muchas gracias por unirte. Tal vez para empezar, probablemente se nos una Jeffrey Sachs en un momento, quien también hablará un poco sobre las sanciones de la OEM y hará algunas preguntas. Pero ya sabes, para comenzar, creo que la mayoría de la gente ha visto esto. La UE ha puesto en marcha este nuevo régimen dentro de su propio marco, las sanciones de la UE contra Rusia, en el que han empezado a incluir a personas en esta lista. Uno de mis compatriotas, Shaq Bowd, se ha visto implicado en esto. La UE lo acusa y lo sanciona por, déjame leer esto. Shaq Bowd, ex coronel del ejército suizo y analista estratégico, es un invitado habitual en programas radios. Actúa como portavoz de la propaganda prorrusa y difunde teorías conspirativas, por ejemplo, acusando a Ucrania de orquestar su propia invasión para poder unirse a la OTAN. Hay un segundo párrafo en la acusación, pero básicamente eso es todo. Una vez que te incluyen en esta lista de sanciones, la vida normal deja prácticamente de existir. Pierdes el acceso a tus cuentas bancarias y a todos los métodos de pago. Nadie puede darte nada. Ningún ciudadano de la UE puede celebrar contratos contigo. No se te permite entrar en la UE, o si ya estás en ella, salir del estado en el que te encuentras. Medidas bastante draconianas. Y Alexandra, ya hablamos de esto una vez. Pero ¿cómo entiendes ahora estas medidas después de medio año viéndolas aplicarse a personas dentro de la UE? ¿Podrías aclarar cómo te refiere que entenderlos? Es decir, ¿qué creo es su propósito? Quizás no sea su propósito, sino cómo funcionan como un régimen legal. Uno de mis principales argumentos hasta ahora ha sido que son medidas extralegales, no porque sean ilegales, sino porque eluden el sistema legal normal. ¿Tú también las ves así? Sí, creo que esa es una calificación justa. Tiendo a ver las sanciones, digamos, como una herramienta de seguridad. Quienes las adoptan suelen tener algún propósito de seguridad en mente. Y muy a menudo pienso que estas medidas de seguridad son extralegales. No siguen lo que asumiríamos que son los canales generales en los que normalmente habría los controles y equilibrios habituales sobre el poder ejecutivo. Y por supuesto, creo que esto genera enormes problemas para los derechos humanos debido a la forma en que se califican estas medidas, algo de lo que probablemente hablaremos hoy. Pero sí, creo que con estas medidas lo que realmente se pone de manifiesto es lo problemáticas que son las sanciones cuando se aplican contra individuos y las muchas absurdidades que pueden generar. Roberto, tú también has estado trabajando en el ámbito de los derechos humanos. Cuando te enteraste de estas sanciones impuestas por la UE a personas dentro de la propia UE en lugar de fuera, ¿qué pasó por tu mente y cómo interpretaste lo que estaba ocurriendo? Bueno, quizá discrepe un poco contigo aquí, porque sí considero que estas sanciones son ilegales, en el sentido de que carecen de fundamento, según el derecho de la UE. Pero desde un punto de vista estrictamente de derechos humanos, es algo muy preocupante. En mi opinión, estas sanciones vulneran bastantes disposiciones relativas a los derechos humanos. Además, se basan en el incumplimiento de varias obligaciones que la UE ha asumido.
Por ejemplo, el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea establece que la Unión Europea debe adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos, algo que no se ha hecho. No obstante, existe jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que indica y establece que la aplicación de los derechos humanos es obligatoria y vinculante dentro de las actividades de la UE. Lo que veo es el auge de un régimen que tiende hacia el absolutismo, el totalitarismo, de formas muy preocupantes en lo que respecta a los derechos humanos. Así que, viniendo de América Latina y siendo migrante aquí, ahora trabajando en el ámbito académico, y ya sabes, dentro de la academia hay crítica y pensamiento crítico, puntos de vista opuestos. Bueno, estoy personalmente preocupado. Quiero decir, ¿hasta qué punto podemos, desde la academia, criticar lo que está ocurriendo? La arbitrariedad con la que la UE está aplicando estas sanciones hace que la situación sea muy preocupante. Hay muchos motivos de inquietud. Y veo que acaba de unirse a nosotros Jeffrey Sachs. Jeffrey, bienvenido y muchas gracias por conectarte. Por supuesto, perdón por llegar tarde, lo siento. Siempre es un placer tenerte aquí, así que no te preocupes en absoluto. Acabamos de hacer una ronda inicial sobre cómo entiende cada uno estas sanciones, que es el tema del seminario web de hoy. La Unión Europea empezó hace aproximadamente medio año, casi un año ya, a imponer sanciones a personas dentro de la UE. Y esto ha tenido repercusiones realmente dramáticas para los afectados. Básicamente, se convierten en prisioneros sin derechos legales y tienen que acudir a los tribunales solo para obtener unos 500 euros al mes para pagar la comida. Ahora, Estados Unidos también ha impuesto sanciones a individuos, incluida la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese. Jeffrey, ¿puedes establecer alguna conexión entre las sanciones de Estados Unidos y las europeas? Bueno, no puedo hacerlo de manera informada, porque lo que está haciendo Europa me resulta tanto sorprendente como desconcertante, y estoy en línea intentando entender mejor cuál es la situación. Desde el punto de vista de Estados Unidos, creo que lo principal que diría es que se ha desarrollado una auténtica adicción a las sanciones, a individuos, entidades corporativas designadas y gobiernos, durante los últimos 20 años, como si fuera una herramienta de la diplomacia recién descubierta. Especialmente después del 11 de septiembre, el gobierno estadounidense que las sanciones eran un medio muy barato, rápido y flexible, sin ningún tipo de escrutinio público, supervisión del Congreso ni necesidad de dar explicaciones, para emprender una guerra económica y, en general, una guerra geopolítica. Así que las sanciones personales deberían entenderse al menos en ese contexto. Should be seen in the U.S. context at least, and I think it's probably true in the European context. Y creo que eso probablemente sea cierto en el contexto europeo, como parte de un uso mucho más amplio por parte de las autoridades ejecutivas de un poder sin restricciones que no requiere ninguna revisión. En mi propio trabajo me centro mucho más en las sanciones económicas que en las sanciones individuales. Solo diré una cosa que me parece interesante sobre el aspecto económico, y es que hace un par de semanas el secretario del Tesoro de Estados Unidos, en Davos, se jactó de cómo Estados Unidos había utilizado este régimen de sanciones para aplastar la economía iraní y sacar a la gente a las calles, y que esto avanzaba en una dirección muy buena, según dijo. Así que fue una descripción inusualmente explícita, incluso vulgar, de la guerra económica que Estados Unidos libra con estas sanciones. Además, Bessent fue interesante. Dijo que esto era diplomacia económica, como él la llamó, lo cual es un término bastante significativo en este contexto. Pero cuando vemos los disturbios masivos en Irán, nuestros medios de comunicación de masas los atribuyen a la corrupción y la mala gestión del régimen iraní. Pero Bessent dijo muy claramente que esta era nuestra política, provocar que esto ocurriera. Y ocurrió.
y se está desarrollando en una dirección muy favorable. El único punto final que quiero destacar es que incluso después de que Bessent dijera esto, The New York Times no lo informó. Los medios de comunicación principales de Estados Unidos no informaron de los hechos más básicos. Así que estamos en una burbuja surrealista respecto a todo esto, donde las sanciones son herramientas de poder sin restricciones, sin control legal, sin supervisión legislativa de ningún tipo, sin debate público. Y por eso son tan eficaces, porque vivimos en un mundo de abuso del poder ejecutivo. Y estas son buenas herramientas para ese propósito. Gracias por eso, Alexandra. Quiero decir, eres abogada especializada en sanciones. Has trabajado con sanciones europeas durante mucho tiempo. ¿Podrías darnos un breve resumen de cuál es realmente su origen? Y en tu opinión, ¿la Unión Europea ha aprendido algo de Estados Unidos al aplicarlas o son más bien algo sui generis? Sí. Bueno, yo diría simplemente que creo, sí, estoy muy de acuerdo con lo que dijo el profesor Sachs. Y de hecho, los comentarios de Bessent, si puedo intervenir un poco en eso, fueron realmente interesantes porque tendemos a presentar las sanciones como una herramienta no coercitiva, no implican el uso de la fuerza. Son estupendas porque son un remedio en tiempos de paz, pero creo que cuando se observa el caso de Irán, o se habla de las sanciones contra Venezuela, o contra Siria, o contra cualquier otro país, esas sanciones económicas, y se ve el nivel de destrucción que provocan en esas poblaciones, se asemejan o equivalen a una violencia estructural. Básicamente estás degradando por completo los niveles de vida en muchos países. En la medida en que constituyen una forma violenta de lo que llamamos un colapso estatal, para mí equivalen esencialmente a una guerra híbrida. Podemos ver cómo las sanciones se utilizaron como una forma de guerra contra Siria y finalmente llevaron a la caída de Assad. Y al parecer esperan lo mismo en Irán. Creo que las sanciones se usaron de una manera muy similar en Venezuela. Ahora bien, en Estados Unidos, las sanciones son conocidas por no estar sujetas a ningún control judicial. En la Unión Europea es algo diferente, porque si has sido objeto de sanciones por parte de la UE, puedes recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hace unos años a Venezuela se le concedió acceso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para impugnar las medidas restrictivas que la UE le había impuesto. Así que existe alguna forma de revisión judicial. Y creo que por eso en Europa, como tenemos este control judicial, tendemos a pensar que las sanciones son más justas o más legítimas porque existe un proceso judicial. Pero creo que, como ya he comentado contigo anteriormente, Pascal, hay mucho margen de mejora en este procedimiento judicial. Como hemos hablado, el tribunal tiende a ser bastante deferente, dejando mucho margen de maniobra al Consejo de la UE en sus listas y en la imposición de restricciones a los derechos humanos. Ahora bien, si la UE ha aprendido o no de Estados Unidos, es algo difícil de decir, pero en algunos casos parece que la UE está adoptando, digamos, las prácticas más controvertidas de Estados Unidos, especialmente cuando éste aplica sanciones extraterritoriales. Particularly when the U.S. would adopt extraterritorial sanctions, so it would seek to ensure that actors that are Así que buscaría garantizar que los actores fuera de la jurisdicción estadounidense cumplan con las sanciones de Estados Unidos. Esto ha sido bastante controvertido y la UE suele condenar este tipo de medidas. Pero en su régimen de sanciones contra Rusia, la UE parece cada vez más dispuesta a ampliar el alcance jurisdiccional de sus restricciones, acercándose a un comportamiento que normalmente asociamos con Estados Unidos. Creo que el paralelismo que hiciste al principio con las medidas con Francesca Albanese es interesante, porque en esencia fue sancionada por sus informes, especialmente después de aquel sobre los actores económicos que participan en el genocidio contra los palestinos. Así que estaba afectando los intereses económicos de Estados Unidos, digamos.
Y en la UE, con las medidas que han llevado a este debate, como las que hemos visto contra Hagsburg, vemos que se incluye a personas en listas porque presentan una narrativa o una narrativa alternativa a la que el Consejo de la Unión Europea querría que se discutiera. Es decir, al menos esa es mi interpretación de las sanciones cuando observo quiénes han sido los objetivos y los motivos de ello. Así que no sé hasta qué punto son similares, pero básicamente existen estos paralelismos de señalar a individuos que representan opiniones que son, digamos, políticamente incómodas. Sabes, una de las cosas realmente llamativas es que una de las personas en esta lista es el señor Hüseyin Doğru, que es ciudadano alemán y vive en Alemania, aunque la lista lo describe como turco, lo cual es simplemente incorrecto. Lo corrigieron, creo. Sí, lo corrigieron. Eso creo. Después de medio año, bueno, al menos eso, pero sigue en la lista, y de hecho está incluido principalmente por sus reportajes sobre Palestina. Quiero decir, en realidad dice que su empresa de medios, la acusación principal es que informaba como portavoz de Hamas, pero sigue en la lista de sanciones de Rusia. Jeffrey, sé que suena extraño. Frases desestabilizadoras. Actividades desestabilizadoras, como en relación con Gaza, pero en la lista de sanciones de Rusia. No lo sé, Roberto. ¿Quieres decir algo al respecto? Porque tú también has trabajado en el ámbito de los derechos humanos, donde se ven muchas acusaciones utilizadas ante la ley para reprimir algo completamente distinto. ¿Has visto antes algo que te recuerde a esto? Y luego quizá le devuelva la palabra a Geoffrey. Bueno, sí, quiero decir, desde una perspectiva estrictamente de derechos humanos, creo que hay varios problemas. Uno de ellos también tiene que ver con el discurso, porque el organismo de la UE que impone las sanciones no es una autoridad judicial, y ese es el primer aspecto que hay que analizar. Luego, la UE ha utilizado esta narrativa tan extraña de que se trata de sanciones no punitivas, pero por definición, una sanción es punitiva. Así que nos encontramos ante un oxímoron aquí, en cuanto a la justificación y el lenguaje utilizados para eludir el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos, que de otro modo tendría Ha habido casos en los que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha revocado medidas. El más notable, el caso Cadi, en los que el tribunal estableció que los derechos humanos están en el núcleo del funcionamiento de la Unión Europea. Y eso está muy bien establecido en el tratado que crea la Unión Europea, por lo que no pueden pasarlos por alto. Volviendo un poco a lo que decía Alexandra, me parece que lo que está ocurriendo es la represión de la disidencia, y es muy peligroso, porque es algo a lo que estamos acostumbrados a ver en regímenes totalitarios. Es decir, América Latina es una región donde por desgracia las dictaduras no fueron algo raro. La última dictadura, bueno, antes de las más recientes, como la de Nicaragua, la última dictadura del siglo pasado terminó en 1990 en Paraguay. Y la represión de la disidencia en América Latina dio lugar a actos bárbaros de opresión contra los latinoamericanos, socavando uno de los valores esenciales y fundamentales de la democracia, que es precisamente el derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y opinión. Así que, quiero decir, estoy totalmente de acuerdo con Alexandra y con el profesor Sachs sobre los peligros que esto está generando, porque además tiene un efecto que afecta a personas que no están sancionadas. Ahora tienes miedo de expresar lo que piensas, porque no sabes lo que puede pasar. Así que no sé si esto refleja un giro o una tendencia en la dinámica general de cómo se está gestionando la UE, de cómo se utilizan los órganos administrativos para imponer medidas que en realidad deberían ser definidas por un órgano judicial y mediante un proceso judicial.
Eso, por cierto, es uno de los derechos fundamentales definidos en la Carta de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea. Así que, no sé hasta dónde está llegando la UE, ni cómo esto afecta también al papel de la ONU, dado que el Consejo de Seguridad es el órgano al que se le otorgó la función exclusiva de realizar esas evaluaciones y sanciones. Por tanto, al eludir el papel y las funciones del Consejo de Seguridad, ¿cuánto daño están causando la UE y los Estados Unidos a estas instituciones? Sí, Jeffrey, quizá ese sea un buen momento para que intervengas. Quiero decir, en teoría, solo el Consejo de Seguridad de la ONU debería ser el órgano que utilice las sanciones como herramienta para llevar la paz a ciertos lugares. Entonces, ¿por qué recurren a esto Estados Unidos y la Unión Europea? ¿Y por qué sigue ocurriendo una y otra vez? Bueno, en primer lugar, en lo que respecta a la ONU, Estados Unidos pretende destruirla, al menos su autoridad, su capacidad de funcionar y quizá incluso su propia existencia. Eso está por verse. Pero hace unas semanas, la administración Trump retiró a Estados Unidos de 31 organismos de la ONU. Estados Unidos está intentando paralizar financieramente a la ONU. Ha creado este llamado Consejo de la Paz, que yo diría que es lo opuesto a la gobernanza basada en la Carta de la ONU, especialmente en lo que respecta a China y a la guerra en Gaza. Así que no se trata de un asunto menor. Es un ataque directo y total contra las Naciones Unidas por parte de la administración Trump. Aunque debo subrayar que si bien Trump es el más extremo, Estados Unidos en general ha mostrado un desprecio y una negligencia absolutos hacia las Naciones Unidas bajo todos los presidentes modernos, todos los presidentes recientes. Así que esto no es nuevo, simplemente va de mal en peor. Lo que me gustaría entender, y llegué tarde así que pido disculpas, es mecánicamente el caso de Jack Bold. Es un analista muy serio, una persona muy distinguida, de hecho una de las más experimentadas del mundo en la cuestión de la guerra en Ucrania. No es ningún extremista, es una persona extraordinariamente inteligente. ¿Qué estamos viendo en el caso de Europa? ¿Es la Comisión ante todo? ¿Es von der Leyen? Son unas pocas personas, es un proceso. Es completamente importante porque el señor Baud, para quienes Harriet Bramwell Lowers, cuyo una de son extremados y detallista. Extremely careful, detailed person. He's Swiss, after all, with all respect. Es suizo, después de todo, con todos los respetos. Eso significa que es meticuloso, cuidadoso, que presenta pruebas. Entonces, ¿qué ha ocurrido realmente aquí? Mecánicamente, fue decisión de una o dos personas. Es un proceso equivocado, porque obviamente si puede ser Baud, por usar el cliché, puede ser cualquiera de nosotros, evidentemente. Y me gustaría entender qué ha pasado realmente. ¿Cuáles son los procesos? ¿Es esto puro Kafka? ¿Que ha llegado una orden y no hay absolutamente ninguna explicación al respecto? ¿Es esto, como me inclino a creer, obra de unas pocas personas en la cúpula de la Comisión Europea? ¿Cómo se explica esto? Es una pregunta y no es la comisión o consejo. Pero me avertí la tipsun tour de fu, et explicar con la me cantandiu, recabur spithintiech au en seniris de la opwit. EU sanctions lawyer. I'm more like an economic sanctions Sí. lawyer. Soy más bien un abogado especializado en sanciones económicas, como el profesor Sachs, pero me he ido interesando cada vez más por las inclusiones individuales de la UMR debido a los acontecimientos recientes. Es esencialmente el Consejo de la U quien las aprueba, así que son los ministros de cada Estado miembro y la decisión debe ser unánime. Es muy posible que a un Estado miembro en particular no le gustara lo que el señor Baud tenía que decir. Quiero decir, no en incluyeron en el nadie se oye. Tal vez ni siquiera esas piensas el señor Baud. Supongo que sí, pero ni es un café. Depends, I guess, on the information that they follow. But it's quite possible that just one member state. Pero es bastante posible que fuera simplemente un actor de un Estado miembro quien lo incluyó en la lista, y ya está.
También es posible que la Comisión hiciera una recomendación. La Comisión puede hacer recomendaciones al Consejo sobre cómo modificar sus criterios de inclusión, sobre a quién incluir y ese tipo de cosas. Pero la decisión final la toma el Consejo de la UE. Creo que ni siquiera se enteró directamente de que había sido sancionado. Lo descubrió más bien por casualidad. Luego pudo presentar una solicitud al Consejo para saber qué pruebas tenían en su contra. Le habrían compartido cierta información que creo que no se le permite divulgar, por lo que debe mantenerse confidencial. Y luego, dependiendo de si recurre su caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, podría encontrar más información sobre su inclusión en la lista. Pero el Consejo no tiene la obligación de compartir todo lo que tiene. Creo que incluso si solo se observa la redacción de la justificación de la inclusión, resulta extraña. Lo mejor que pudieron decir de él es que es un portavoz ruso, lo cual en realidad no significa nada, y que habla en canales prorrusos. Así que no, quiero decir, ni siquiera son capaces de decir que habla en medios rusos, lo que quizá estarían dispuestos a afirmar si pensaran que difunde propaganda rusa. Pero creo que toda la redacción de los motivos sugiere que sí, parece que no tienen mucho fundamento. Déjame leerlo de nuevo. Esta es la descripción real del señor Jacques Baude. Jeff, no puedo verte ahora mismo, pero sé que sigues ahí. Jacques Baude, ex coronel del ejército suizo y analista estratégico, es un invitado habitual en canales de televisión y programas de radio prorrusos. Actúa como portavoz de la propaganda prorrusa y difunde teorías conspirativas, por ejemplo, acusando a Ucrania de orquestar su propia invasión para poder unirse a la OTAN. Por lo tanto, se considera que Jacques Baude es responsable de implementar o apoyar acciones o políticas atribuidas al gobierno de la Federación Rusa que socavan o amenazan la estabilidad o la seguridad en terceros países mediante la manipulación y la injerencia informativa. Esto es todo. Este es el pasaje completo. Y ya sabes, se vuelve aún más escandaloso cuando miras las listas o las razones de las listas de algunos otros, como de nuevo Hussein Dogru por Palestina o Nathalie Jamb, otra suiza, que está acusada de difundir propaganda anti-europea y antifrancesa en África y de movilizar la opinión africana contra la Unión Europea. Está literalmente incluida por eso, lo cual tiene poco o nada que ver con Rusia. Existe esta extractivism me fue hombres, Donbass, no, nunca lo fui. Es una platinum, Imber, Dao. Pero creo que uno de los puntos principales, Alexander, también del otro día, que mencionaste en la discusión que tuvimos, es que estas inclusiones son decisiones ejecutivas del Consejo, y en realidad el Tribunal de la UE no las revisa a fondo. Solo comprueba si son correctas desde el punto de vista fáctico o no. Pero en cuanto a los motivos que da la UE para incluirlas, se remite al Consejo, que es el responsable de determinar las amenazas para la UE. Así que estamos en un entorno de seguridad nacional y política exterior, donde la política exterior se utiliza para perseguir a personas que el Estado considera enemigas. Quiero decir, esto es sumamente problemático. Jeff, quizá quieras decir algo. Jeff, maybe you want to say something. Bueno, son tácticas propias de un Estado policial. No es algo que hubiera asociado con la UE hasta este momento, francamente. Así que no, soy muy ingenuo y me sorprende bastante. No me sorprende tanto en el caso de Estados Unidos porque sé que tenemos un régimen que es un estado de seguridad y que hace todo lo posible por aplastar la oposición en este momento. Si te he entendido bien, Pascal, una de las personas de la lista al menos es ciudadana alemana. En Estados Unidos, hasta ahora, las sanciones han recaído abrumadoramente sobre personas que no son ciudadanas estadounidenses. En realidad, no conozco ni un solo caso en el que se haya sancionado a un ciudadano estadounidense, pero no lo afirmo como un dato, es solo mi impresión limitada. Pero en la UE ahora también están sancionando a ciudadanos europeos por su discurso.
I thought there were norms in Europe. Pensaba que en Europa existían normas, que se había aprendido algo y que se habían creado procesos, y que, siento decirlo, esto no ocurriría en Europa. No soy ingenuo respecto a lo mala que es la política exterior europea, eso es bien sabido. Pero la idea de que en Europa se ponga a la gente en una lista por expresarse, porque no aceptan el punto de vista de la política exterior europea o porque coinciden con la perspectiva rusa en algún asunto, me resulta francamente asombrosa. Esto no tiene que ver con traición ni con sedición. Se trata del discurso de analistas. Y de nuevo, el señor Bowe es un analista. Dicen que está implementando algo. No está implementando nada. También pensaba que uno podía aparecer en un canal, conceder una entrevista, hablar sobre cuestiones del mundo. No sabía, desde la perspectiva de la UE, que hay lugares en los que se puede hablar y lugares en los que no. Eso también me resulta bastante sorprendente. This is also quite amazing to me. Lo es. Quiero decir, estas son las cosas que la UE está ahora... Bueno, la cuestión es que no lo están criminalizando. Criminalizarlo significaría pasar por el proceso parlamentario y aprobar realmente una ley al respecto. Solo están diciendo que estos actos son ilegales. Y aunque fuera propaganda, no hay ninguna ley contra la propaganda. Se te permite hacer eso. Es como, bueno, es peor, porque esto está criminalizando la actividad sin llamarla criminal, pero está arruinando la vida de la gente, arruinando su capacidad de pagar la comida, la atención sanitaria, de desplazarse. Es absolutamente grotesco. Así que mi pregunta básicamente es, ¿cómo puede considerarse esto normativamente o simplemente aceptarse como una parte normal de la vida europea hoy en día? Sí, y la otra cuestión que estamos aquí para abordar es qué se puede hacer a través del sistema legal. Una de las razones por las que pedí a Roberto que viniera es porque ya sabes, Jeff, Roberto es el hombre que por sí solo obligó a Costa Rica a retirarse de la coalición de los dispuestos contra Irak, porque demandó a Costa Rica ante el Tribunal Supremo y ganó. Así que, Roberto, tienes experiencia utilizando el sistema judicial para impugnar decisiones que no están en consonancia con las leyes del Estado. ¿Cuáles son tus ideas a bote pronto sobre cómo abordarías este problema de las sanciones? ¿Cómo intentarías combatirlas con las medidas legales disponibles? Exacto. Y gracias por la nota sobre el caso de 2003 en Costa Rica. Creo que se requiere una gran dosis de creatividad y un análisis profundo del alcance y la naturaleza de las sanciones. Porque como ha dicho el profesor Sachs, como dijo Alexandra en la entrevista que tuvo contigo, y como tú mismo has expresado, las sanciones limitan, más allá de los derechos fundamentales de procedimiento que están siendo vulnerados, la libertad personal, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, el derecho a la propiedad y la libertad de movimiento. Pero también hay un elemento que estoy observando. No existe una limitación temporal para las sanciones. Es decir, nadie sabe cuánto tiempo durarán. Cada 6 meses, según tengo entendido, hay un proceso de revisión, pero pueden seguir prorrogándolas indefinidamente. Así que, en mi opinión, esto se parece un poco al tema del corredor de la muerte, donde se ha argumentado que algunos reclusos pasan años allí sin saber cuándo serán ejecutados, y esa situación se ha considerado una forma de tortura. Así que, cuando juntas todas las violaciones y ves que estas personas no pueden comer, no pueden comunicarse, no pueden moverse, no pueden pagar el alquiler y tienen que depender de la buena fe de vecinos y amigos solo para sobrevivir, bueno, a mí me parece un trato degradante o una forma de tortura. Desde una perspectiva de derechos humanos, cuando se juntan todas las piezas, la UEICE los está torturando. Y cuando se analiza la tortura, la prohibición de la tortura es una norma de jus cogens. Está en el nivel más alto de la jerarquía de normas del derecho internacional.
Así que el único mecanismo legal disponible para que estas personas intenten impugnar y recuperar sus vidas es recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo que yo haría, o lo que sugiero a sus asesores legales, si es que tienen alguno, no es solo examinar las infracciones individuales del derecho internacional, en particular del régimen de derechos humanos, sino englobarlas y cuestionar estas sanciones como una forma de tortura. Creo que sería muy interesante ver cómo entiende el Tribunal de Justicia de la Unión Europea las sanciones si se enmarcan bajo una violación de este tipo. Incluso sugeriría que acudieran a los organismos de la ONU competentes, por ejemplo, al relator especial sobre la tortura, y presentaran allí una denuncia. Es decir, utilizar todos y cada uno de los mecanismos disponibles que ofrece la ley, con pleno conocimiento de lo que estas sanciones están haciendo a las vidas de estas personas, más allá de las violaciones específicas. Alexandra, ¿crees que esto podría ser una vía? Es decir, afirmar que es tortura y protestar contra las sanciones en sí ante el TJUE. Bueno, sin duda es un enfoque único. Como dijo Roberto, tenemos que ser creativos al pensar en qué mecanismos están disponibles para que las personas puedan impugnar estas sanciones. Creo que el problema, otra vez siempre saco a relucir los problemas, es que uno de los inconvenientes que tenemos con las sanciones es que no solo el Consejo, sino también el Tribunal y su jurisprudencia establecen estas calificaciones sobre lo que son las sanciones. Ya mencionamos una de ellas. Las sanciones no son punitivas, se consideran preventivas. Otra es que se definen como temporales, aunque en la práctica puedan mantenerse indefinidamente. Así que creo, no sé qué haría falta para básicamente impugnar al tribunal y decir, de acuerdo, entendemos que así es como ustedes interpretan las sanciones, pero la realidad es esta. No sé cuánto tiempo tendrían que estar vigentes, por ejemplo, las sanciones para que el tribunal acabara diciendo, de acuerdo, estas medidas no son temporales. Y la otra cuestión es que la UE prevé exenciones humanitarias en sus listados de sanciones, así que en cuanto las sanciones entran en vigor, las personas afectadas tienen prohibido acceder a sus cuentas bancarias. Con el tiempo, como dijiste, Pascal, pueden recibir una asignación para cubrir sus necesidades básicas. Entonces, dado que existen estas exenciones, no sé si el tribunal estaría de acuerdo en que estas sanciones equivalen a tortura, pero sin duda estoy de acuerdo en que es necesario generar conciencia, no solo desde la perspectiva del tribunal, dentro de los tribunales, sino también desde una perspectiva social más amplia sobre qué son las sanciones y cómo afectan realmente a las personas. Y esto no se aplica solo a las listas individuales, como estamos comentando, sino también a lo que mencionó antes el profesor Sachs, cuando los funcionarios dicen, oh, bueno, es estupendo que estas sanciones estén provocando disturbios políticos en Irán. Es genial. Me parece interesante que el New York Times ni siquiera quiera hablar de eso, ¿verdad? Así que hay una especie de matización sobre lo que son las sanciones y parece que existe una cierta, no sé, comprensión implícita de lo que decimos sobre ellas y de lo que no decimos, pero creo que esto está cada vez más bajo presión, ya que vemos cómo la UE ha empezado recientemente a dirigirse contra individuos. Y bueno, quiero decir, los comentarios del secretario del Tesoro de Estados Unidos también son muy útiles para arrojar luz sobre qué son realmente estas medidas y cómo afectan a las personas. Lo que me parece interesante es que en la ONU hay diferentes relatores especiales para cada derecho humano. Así que, por ejemplo, ¿qué tendría que decir el relator especial sobre la libertad de expresión acerca de estas sanciones? Es una muy buena idea. O incluso el Consejo de Europa. Vale, la UNMM no ha ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero sí creo que hay ciertas personas que quizá no sean jueces o no formen parte de los tribunales, pero que aún así tienen cierta autoridad en lo que respecta
a la aplicación e interpretación de los derechos humanos. Me interesaría conocer sus opiniones. Hablé recientemente con dos activistas alemanes de derechos humanos que llevan 25 años dedicándose a esto, y ambos hicieron el mismo comentario. Mira, estas son medidas políticas, por lo tanto deben combatirse políticamente. Y una forma de hacerlo es utilizar los tribunales como un medio de presión política sobre quienes toman las decisiones. Jeffrey, ¿tienes alguna idea creativa? ¿Qué tipo de organismos podrían usarse para generar presión política? Quiero decir, tomemos el Consejo de Seguridad de la ONU. A menudo es ineficaz porque se bloquea, pero sí trata ciertos temas, y esas discusiones se difunden. ¿Se te ocurre alguna manera de utilizar las Naciones Unidas como medio para que los activistas de derechos humanos llamen la atención sobre abusos de derechos humanos como este? Bueno, tenía una idea diferente que quería plantear, que es, si supuestamente estas son acciones unánimes del Consejo, ¿por qué no dirigirse a uno de los 27 estados para decir, nos oponemos a esto? ¿Sería eso suficiente? Porque hay varios gobiernos en Europa que están en contra de la supuesta política exterior europea, digamos la política de la Comisión Europea. Hay gobiernos pro-palestinos en Europa que entienden que esto es un tremendo abuso contra este señor en Alemania o contra otros defensores de la causa palestina. Entonces, sería ese otro enfoque. Puedo pensar, por supuesto, en Eslovaquia, España, Hungría y otros que han sido firmes opositores a la forma en que se ha desarrollado el régimen de sanciones contra Rusia, o la guerra en Ucrania, o la cuestión palestina. Así que, diría ser firmes a uno de estos gobiernos para decir, porque sois cómplice de esta lista. ¿Funcionaría eso? Alexandra, ¿se eliminaría la lista si un gobierno dejara de dar su consentimiento cuando llegue el periodo de renovación de 6 meses? Sí, creo que Hungría, por ejemplo, a veces amenaza con eso en relación con el régimen de sanciones a Rusia. Así que, si uno de ellos retiene su voto, efectivamente la inclusión no se renueva. Sería interesante, por ejemplo, si Hussein Rogu pudiera acercarse a España. Creo que sí, que esa podría ser una vía posible. Así que sería más una vía política que judicial. Sabes, la unanimidad es difícil de conseguir, especialmente cuando estás haciendo algo podrido, como lo que está haciendo la Comisión o el Consejo. Así que intentaría romper esa unanimidad dentro de Europa. Pero ya sabes, lo que nos muestran estas sanciones es que en realidad lo consiguen. Logran que todo el mundo se alinee de una forma u otra para obtener la aprobación. Me pregunto si existen vías locales, a través de los tribunales locales, por ejemplo, para argumentar que el Tribunal Supremo de algún país debería prohibir al gobierno aceptar estas sanciones. Quiero decir, Pascal Lotaz, ¿tienes alguna idea de si eso, según tu comprensión de cómo funciona el sistema, te ayude? Si me lo permiten, quiero retomar 2 puntos que se han planteado. Uno por parte de Alexandra y otro por parte del profesor Sachs. Porque Alexandra señaló con razón que la UM no ha ratificado el Convenio de Derechos Humanos. Pero como mencioné al principio, el artículo 6 del Tratado de la UE, lo voy a leer porque es muy claro, dice: la Unión se adherirá al Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Así que está clarísimo que existe esta obligación. Desde mi punto de vista, la UE no puede ampararse en el incumplimiento de esta disposición para evitar acatar las normas, que de otro modo tendría que seguir si hubiera cumplido con el artículo 6 de este tratado. Y aquí enlazo con lo que dijo el profesor Sachs y con lo que usted está preguntando ahora. Ninguno de los miembros individuales de la Unión Europea puede imponer sanciones de la manera que lo está haciendo la Unión.
Right. Exacto, porque son miembros de la Carta de Derechos Humanos. Y ya sabes, en sus constituciones tienen estas obligaciones, que estas medidas administrativas no pueden aplicarse sin el debido proceso. Entonces, ¿se trata de estos estados? ¿O puede ser este el desafío interno? ¿Están los estados de la UE recurriendo a un órgano creado por ellos mismos para cometer un fraude de ley, haciendo algo que de otro modo no podrían hacer en su jurisdicción nacional? Es decir, como yo no puedo hacerlo y tú no puedes hacerlo, creemos una organización que pueda eludir las obligaciones que tenemos para poder avanzar con estas medidas ilegales. Y creo que es un argumento muy interesante que podría plantearse ante los tribunales nacionales, que los estados están cometiendo un fraude de derecho internacional al crear la UE y al hacer, a través de la UE, cosas que no podrían hacer a nivel interno. Este es un punto muy importante. Los activistas alemanes con los que hablé, y Jeffrey, esto va para ti, argumentaron que si incluso un solo miembro de la ONU en la Asamblea General presentara una resolución solicitando una revisión por parte del Tribunal de la ONU, la CIJ, sobre si la afirmación de la UE de que el derecho de la UE tiene primacía sobre el derecho nacional es realmente válida, tendría un enorme impacto en esta cuestión. ¿Crees que es razonable pensar que un miembro de la ONU podría proponer una resolución así, que podría obtener un 50% de apoyo y luego llevar a la CIJ a revisar la afirmación de que el derecho de la UE prevalece sobre el derecho interno? Creo que si se planteara de forma limitada y centrada en este asunto sería posible. No creo que los Estados miembros quieran enfrentarse a la UE en su conjunto, pero debería ser posible interesar a los estados en la cuestión de las listas de sanciones, porque la mayor parte del mundo está en el lado receptor de las sanciones estadounidenses y europeas. Cada año la Asamblea General vota abrumadoramente en contra de ellas. De hecho, quienes apoyan las sanciones son Estados Unidos y Europa, y el resto del mundo dice no. Lo que estáis haciendo está mal. Así que tener algo que aborde este tema concreto en la Asamblea General es en realidad factible. Que estas sanciones individuales son ilegales, que constituyen una violación de los derechos humanos y que deben cesar. Eso creo es absolutamente posible. Consultar al Tribunal Internacional de Justicia sobre las sanciones de la UE sería factible de esa manera. Así que creo que hay algo que se puede desarrollar en ese sentido. Creo que el camino más fácil, si es que hay un camino fácil, es atacar la propia unidad europea. Mi suposición es que muy pocos gobiernos participaron activamente en la imposición de sanciones al señor Boe, que su nombre apareció en una lista, que la gente no sabía quién era ni qué significaba, y que fue un procedimiento burocrático más que un grupo de ministros diciendo, vamos a por este analista suizo. Me cuesta creer que esto estuviera en ese sentido tan bien pensado. Creo que podría haber sido unas pocas personas en la comisión diciendo, podemos sacarlo adelante, hagámoslo. Así que conocer esa historia sería muy interesante, pero también encontrar unos pocos gobiernos que digan, esto no es lo que representamos. En mi opinión, tiene cierto potencial. Alexander, ¿quieres intervenir y compartir tus pensamientos sobre lo que has escuchado? Sí, bueno, simplemente me parece interesante. Cada año la Asamblea General de la ONU adopta resoluciones que condenan las sanciones unilaterales. Es curioso que nunca haya habido, o al menos no sé si alguna vez ha habido, un impulso para solicitar una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre estas medidas. Pero si lo hicieran, creo que sería mejor que no se centraran específicamente en la UE, sino en las sanciones unilaterales, o lo que llaman medidas coercitivas unilaterales en general, y luego preguntar, ya sabes, por los efectos de estas medidas sobre los derechos humanos. Buena idea.
Roberto, ¿puedes pensar en algún organismo de derechos humanos de la ONU que pueda ser útil a este respecto? In this regard? Bueno, creo que lo que acaba de decir Alexander es una forma muy sensata de avanzar. Corresponde a la Asamblea General solicitar a la CIJ una opinión consultiva sobre la legalidad o ilegalidad de las sanciones unilaterales. Quiero decir, creo que quizá el profesor Sachs y Alexander estarán de acuerdo conmigo si digo que no existe una base jurídica para la imposición de sanciones unilaterales. Lo que tenemos es el trabajo de la Comisión de Derecho Internacional sobre los actos unilaterales de los Estados. Emitieron 10 principios fundamentales sobre los actos unilaterales. Y el principio 9 es muy claro al afirmar que los actos unilaterales no pueden crear obligaciones para terceros estados. Por analogía, entendería que los actos unilaterales no pueden imponer cargas en general a terceros estados. La parte interesante aquí es que creo que la CIJ entendería que permitir la imposición de sanciones unilaterales a otros estados supone una erosión de las competencias otorgadas al Consejo de Seguridad y a la propia Corte. Es decir, más allá del Consejo de Seguridad, el único órgano autorizado para imponer sanciones es la CIJ, en lo que respecta al derecho internacional general. Así que creo que la idea planteada por Alexander de impulsar desde la Asamblea General una solicitud de opinión consultiva es una muy buena forma de avanzar. Debemos recordar el contexto y las realidades políticas en las que se creó la ONU, cómo se despojó a la Asamblea General de poderes que deberían haber prevalecido sobre el Consejo de Seguridad y cómo quedó reducida bajo el voto concurrente de los P5. Y esto es muy interesante porque, en fin, los P5 avstig states who speak Twisid no funciona. Dos de los miembros del P5 son estados europeos. El otro es Estados Unidos. Luego tenemos a Rusia y a China. Y en mayor o menor medida, ninguno de ellos está cumpliendo con el derecho internacional. Es decir, crean el problema y luego crean las formas de eludir el problema que ellos mismos han generado. Y si la ONU es realmente un organismo democrático basado en el principio de igualdad de los estados soberanos, entonces la Asamblea General también debería hacer algo para reivindicar ese principio general del derecho internacional y promover la solicitud de una opinión consultiva. Estoy totalmente de acuerdo con esa propuesta. Pascal, Yes. everybody, I'm going to have to Pascal, wrap up at the top of the y hour. todos voy a tener que irme en punto. Esto ha sido muy fructífero, ideas realmente buenas y aplicables. Creo que Alexander debería redactar el informe para la CIJ y que deberíamos trabajar en una resolución en la Asamblea General, porque el ambiente está muy en contra de estas acciones, muy en contra. Por eso la votación anual es abrumadoramente contraria a las medidas coercitivas unilaterales. Sabemos que matan a personas, matan a niños, aumentan la mortalidad infantil y causan un daño terrible a vidas reales. They do terrible damage to real lives. Now we have these human rights abuses alongside. Ahora tenemos estas violaciones de derechos humanos al mismo tiempo. Así que se trata tanto del nivel personal como de las sanciones económicas, y la votación es anual. Creo que intentar avanzar en ello para que quede claramente establecido como acciones ilegales mediante un fallo de la CIJ es muy oportuno. Pero mientras tanto, también quiero dirigirme a uno o más gobiernos de Europa y decirles, ¿qué estáis haciendo? Vuestro nombre figura está en esta lista apoyando esto. Es indignante, y veremos hasta dónde llegamos con eso también. Es una idea maravillosa. Lo llevaremos adelante. Y Jeffrey, nos despedimos de ti y terminamos aquí. Adiós, Jeffrey. Thank you so much. We'll continue. Thanks so much. Muchas gracias. Continuaremos. Gracias de nuevo. Gracias. Adiós. Solo quiero en este momento mostrar un comentario que hemos recibido de Anuradha Chenoy. Es exprofesora de la Universidad Jawaharlal Nehru en la India y nos está viendo en nuestra página de retransmisión en directo.
Ella dice, miren, la mayoría de los países del sur global se oponen a las medidas coercitivas unilaterales, pero internamente utilizan leyes para imponer restricciones a la libertad de expresión de los disidentes y controlar los relatos como parte de las amenazas a la seguridad nacional. Así que tenemos esta situación desafortunada en la que los países del sur global que se oponen a las sanciones de Occidente tampoco están libres de culpa cuando se trata de restringir la libertad de expresión. Pero creo que podría haber una buena manera de avanzar. Ambos, ¿tenéis más reflexiones sobre lo que habéis escuchado de Jeff hasta ahora? Quizá Alexandra y luego Roberto. Maybe Alexandra and then Roberto. Sí, solo quería añadir, no estoy seguro de si la conoces, que hay una relatora especial de las Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales, es decir, sanciones unilaterales y derechos humanos. Ella realiza con frecuencia visitas a distintos países, evaluando la situación en los estados que están bajo sanciones. Me pregunto cuál sería su opinión. Puedo imaginar que sería bastante crítica con los últimos desarrollos en el régimen de sanciones de la UE. Países a de trabajo deberíamos comer. Vale, intentaré ponerme en contacto con ella. Es un muy buen punto. No sabía que estaba allí, así que buena cosa. ¿Roberto? Roberto. No, probablemente solo ampliaría la idea planteada por el profesor Sachs. Dado que la imposición de sanciones se basa en el consentimiento de todos los estados, en el consentimiento unánime, lo único que se necesita es que un estado no esté de acuerdo, o que se vea legalmente impedido de estarlo, quizá debido a una resolución interna. Así que no lo intentaría en un solo estado, lo intentaría en todos, porque basta con que un tribunal supremo nacional, diga no. Lo que estáis haciendo aquí es un fraude de ley, legitimar la imposición de medidas que equivalen a tortura, o que incluso cuando no equivalen a tortura, siguen violando una serie de obligaciones en materia de derechos humanos por parte de los estados individuales. Así que, quiero decir, iría a por todos aquí, porque solo necesitas uno. ¿Cómo haces eso legalmente? Quiero decir, 27 estados miembros, 27 abogados, 27 enfoques coordinados. ¿Cómo gestionarías eso logísticamente? Bueno, va a ser un lío, pero a medida que aumenta el número de personas sancionadas, hay gente de distintos países que se ve afectada. También me pregunto si se puede de alguna manera sortear el obstáculo que supone que la UE no haya adherido a la Carta de los Derechos Fundamentales. Lo que estoy pensando es que si se impugna a nivel nacional en cualquier estado que sus acciones, su voto en el Consejo, se realizaron en violación de los derechos humanos, entonces, tras agotar los recursos internos, se puede acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque claro, la UE no es parte, pero cada estado sí lo es. Entonces, si afirmas que el voto individual constituye una violación de los derechos humanos, puedes sortear ese obstáculo jurisdiccional y abrir la puerta a impugnar el voto del Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Quiero decir, solo estoy siendo creativo y retomando la idea presentada por el profesor Lotas, pero no veo por qué no podrías encontrar una forma de devolver este asunto al lugar donde debería estar la discusión, en el ámbito de los derechos humanos. Al fin y al cabo, cuando hablamos de individuos y no de estados, estamos hablando de violaciones de los derechos humanos. Entonces, ¿hay alguna manera de sortear el obstáculo creado por la falta de cumplimiento del artículo 6 del Tratado de la UE, impugnándolo a nivel nacional?
Me parece una idea factible, o al menos quiero decir que vale la pena intentarlo. Sabes, Pascal, conoces mis casos en Costa Rica. El primero, aquel del que dijiste que trataba sobre el apoyo dado por Costa Rica a la coalición de los dispuestos. Y el segundo caso, que llevó a una prohibición total de la industria armamentística, de los armamentos nucleares y al reconocimiento del derecho a la paz. Cuando presenté ambos casos, aún era estudiante de Derecho, como sabes, pero todos los profesores pensaban que iba a perder. Y los gané. I won them. So there are instances where I have these. Hay momentos en los que realmente creo que lo peor que se puede hacer es no intentarlo, especialmente cuando te enfrentas a un régimen y al poder absoluto del autoritarismo, como les ocurre a las personas que están en la lista de sanciones. Yo intentaría aprovechar cada oportunidad que se me ocurriera y que no sonara completamente descabellada. Si tiene el más mínimo sentido, lo intentaría. Y luego, lo otro es que, sí, puede que ahora la lista de personas esté entre 50 y 60, pero todos estamos bajo amenaza. Quiero decir, podría afectar a Alexandra, podría afectarme a mí como migrante en la Unión Europea, podría afectar a cualquiera que diga algo inapropiado en el lugar o momento equivocado, solo porque un organismo administrativo así lo haya decidido. Alexandra, ¿qué opinas? Yo diría que sí, estoy de acuerdo en que tenemos que pensar de forma innovadora. Sinceramente, no tengo ni idea, pero me gustaría saber cómo abordaría esto un tribunal nacional. Porque claro, para ellos lo fácil es decir, es una decisión de la UOP, y entonces remiten automáticamente el litigio al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Mucho depende de cómo se plantee la cuestión, así que no lo sé. Requeriría tener en cuenta la división de poderes, cómo abordan eso los tribunales y sucesivamente, y formularlo de una manera que haga posible que un tribunal nacional lo trate. Porque si se plantea como un asunto de la UE, entonces se remitirá automáticamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una pregunta más. ¿Es posible, simplemente, no lo sé, que personas que no estén directamente afectadas, como aquellas que no son Jacob, Natalia, Hussein o Dogru, presenten denuncias ante los tribunales nacionales para intentar impulsar eso? ¿O las personas deben estar directamente afectadas? Sí, así que pregunté a colegas especializados en Derecho de la UM sobre esto y básicamente solo las personas afectadas pueden actuar. O bien pueden impugnar su inclusión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o, por ejemplo, Schackburg podría impugnar al gobierno belga por aplicar las sanciones. Pero, de nuevo, el tribunal belga remitiría el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en cuanto a las personas que no están incluidas en la lista, nuestra mejor opción, digamos, es intentar motivar a los miembros del Parlamento Europeo para que haya atención del Consejo sobre ello. Así que también depende del apetito del Parlamento. Debería añadir que hace unos años, durante la COVID, los miembros del Parlamento ya estaban muy interesados en ver si se les permitía sancionar a las personas por difundir desinformación. Eso fue en el contexto de la COVID. Así que a veces supongo que existe una voluntad política de sancionar a la gente porque tiene opiniones con las que no estás de acuerdo. Es interesante que los miembros del Parlamento en aquel momento no parecieran demasiado preocupados por las implicaciones en materia de derechos humanos de lo que estaban proponiendo. Sí, por desgracia, también sé por Michael von der Schulenburg, que es parlamentario de la UR, que según su explicación, en este momento no hay más de 10 o 15 parlamentarios europeos que realmente se opongan a estas sanciones. Así que, lamentablemente, el Parlamento Europeo no puede movilizarse realmente, al menos no como órgano, para hacer esto. Por tanto, la cuestión es si existen vías legales creativas para convencer a los tribunales nacionales de que lo asuman y lo lleven más lejos.
Pero parece que tu intuición es que no, que simplemente dirán que es un asunto de la UAE y que el tribunal de la UAE es el responsable. It's possible. That's why I think political action. Por eso creo que la acción política sería la mejor vía, también porque estos procedimientos judiciales son increíblemente lentos. Incluso si finalmente consigues superar todos los obstáculos para llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, puedes esperar años antes de que haya una decisión sobre el asunto. Y, de hecho, no sé si lo sabes, pero hay un ciudadano británico que fue sancionado por el Reino Unido por la información que publica en su canal de YouTube. Furthering or spreading Russian propaganda. And so he challenged his listing domestically. Impugnó su inclusión en la lista a nivel nacional, alegando que constituía una violación de su libertad de expresión. El juez, en ese caso, confirmó la inclusión, así que no ha sido eliminado de la lista, pero ha presentado un recurso. Si pierde ese recurso, supongo que lo llevará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así que quizá, con el tiempo, acabemos teniendo una sentencia sobre este tipo de sanciones contra individuos por sus actos de expresión. Pero de nuevo, Sí, lo deprimente es que para que un tribunal de derechos humanos acepte un caso, en realidad tienes que demostrar que has agotado todos los recursos internos. Así que, realmente, quiero decir, es una situación muy triste, pero es lo que hay. Sí, bueno, la idea es que, ya sabes, se acude al Tribunal Europeo de Derechos Humanos como último recurso porque se supone que los estados deben cumplir con los derechos humanos. Así que, en teoría, ni siquiera sería necesario remitir el asunto al tribunal. Roberto, ¿quieres añadir algo o ya lo hemos cubierto todo? Volvería a coincidir con Alexandra en que cuando se trata de resolver un problema, existe la vía legal, pero también hay mecanismos no legales que tienen que ver con la acción social y política. Y creo, perdón si soy repetitivo, que es importante subrayar que nadie está a salvo. El sistema y los mecanismos son tan arbitrarios porque no hay reglas al respecto. Es decir, no hay ninguna acusación contra ninguna de las personas de la lista por haber cometido un delito. No existe una sanción establecida legalmente. Así que en realidad, el Consejo puede imponer cualquier sanción que se le ocurra. Y en ese sentido, quiero decir, no estoy muy seguro de por qué las grandes organizaciones de derechos humanos o grupos de defensa no están abordando este problema de una manera más coherente y persistente, porque la amenaza aquí es a la propia democracia. Es decir, se supone que eso era de lo que debíamos estar protegidos después de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, es exactamente el mismo problema aquí. Es la disidencia, es la expresión, es el pensamiento. Y luego está esta otra cuestión que me resulta muy incómoda. La UEP afirma que las personas incluidas en la lista están difundiendo propaganda. Pero también es cierto que la UE intenta ocultar al debate público los temas que no quiere que se discutan. Por ejemplo, ya sabes si Ucrania violó o no los acuerdos de Minsk. No he oído a ningún líder de la UE hablar de eso. O si existe un problema con la expansión de la OTAN. E incluso si observas la doctrina del derecho internacional, todo el sistema de equilibrio de poderes en Europa, el Concierto de Europa, trataba de limitar la expansión. Así que quiero decir, simplemente pienso y coincido en que debería haber más acción por parte de actores no jurídicos en términos de defensa y debate político interno sobre eso. Porque como he dicho, la realidad es que nadie está a salvo en este momento. Sí, quiero decir, estamos atrapados aquí en este problema eterno, en el que por un lado necesitamos un Estado para organizar las cosas, y por otro necesitamos protegernos del Estado cuando se vuelve muy leviatánico y empieza a reprimir. Hemos construido estas medidas tradicionales que se supone que deben protegernos,
pero el Estado siempre encuentra la manera de sortearlas. Y ya sabes, un colega alemán señaló que Carl Schmitt dijo una vez que una parte esencial de la soberanía es la capacidad de definir enemigos externos e internos. La 1T está asumiendo esa soberanía y ha encontrado una forma de eludir todas las protecciones legales de las que tú y yo deberíamos disfrutar. Así que volvemos a estar en el punto en el que en 2026 necesitamos de algún modo averiguar cómo protegernos del nivel más alto de poder. Alexandra, recibes estuye, ¿de qué quieres decir sobre esto? Pascal Lotaz, creo que ya se ha tratado mucho, así que no tengo nada que añadir, solo dar las gracias por llamar la atención sobre esto y por continuar la discusión. Gracias, Alexandra, por participar. Y Roberto, muchas gracias por la lluvia de ideas. A todos los que nos escuchan, veis, este es exactamente el punto en el que estamos. Nadie tiene una fórmula mágica para resolver el problema. Pero la buena noticia es que muchos de nosotros estamos trabajando y reflexionando sobre ello. Así que Alexandra, Roberto, gracias por vuestro tiempo hoy. Gracias, Pascal.